Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Y gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Y gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Y gracias por los hermanos y hermanas presentes. Pero gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, descubrimos que el libro consiste, según el capítulo 1, versículo 1, en la revelación de Jesucristo. El libro desarrolla nada más y nada menos que una presentación de la persona de Jesucristo. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y cuando usted sigue leyendo todo el libro hasta el final, descubre la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se aparece el Padre en la escena, se aparece el Hijo y se aparece el Espíritu Santo. De hecho, cuando usted lee el capítulo 1, versículo 4 al 6, habla de el que es y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo se hacen presentes en el Apocalipsis. Cuando usted entiende la estructura del libro, desde el principio y hasta el final, descubre que siempre, desde el prólogo hasta el epílogo y en las 8 visiones, aparece o está presente Dios. Todo el libro de Apocalipsis es una revelación. Revelación significa algo que se da a conocer, algo que quiere que sea conocido. En toda la Biblia hablamos de la apocalíptica bíblica. Hemos dicho ya en diferentes ocasiones que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación y lo que intenta, lo que quiere, lo que hace es dar a conocer aquellas cosas que el hombre no sabe, que el hombre no ve, pero que Dios conoce y que Dios sabe y las revela para la esperanza, para la seguridad, para el desarrollo de la vida humana. Dios se revela a la humanidad, Dios se revela al hombre. La apocalíptica bíblica no solo tiene que ver con el Nuevo Testamento, sino también con el Antiguo Testamento. Tanto en los libros de Isaías, como en el libro de Ezequiel, como en el libro de Daniel, Joel y el libro de Zacarías, se presentan secciones de apocalíptica bíblica. En el Nuevo Testamento tenemos revelaciones o declaraciones de la apocalíptica bíblica en San Mateo, San Marcos, San Lucas, en el libro de Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. A nosotros nos interesa un solo versículo en esta hora y es el capítulo 1, versículo 13. En el capítulo 1, versículo 13, el capítulo 1, versículo 13 pertenece a la primera visión. La primera visión del libro de Apocalipsis va desde el capítulo 1, versículo 10 y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 22. Y en esta parte específicamente, versículo 13 del capítulo 1, se presenta a Jesús. Mire usted un título que aparece allí y que se repite en el capítulo 14, versículo 14. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo dice? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a quien dice, al Hijo del Hombre. Ahora mire el capítulo 14, versículo 14. Apocalipsis 14, 14. Mire lo que dice 14, 14. Aparece otra vez este nombre, Hijo del Hombre. ¿Cómo dice el versículo 14? Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a ¿quién? Al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Oiga, mire qué cosa curiosa. Aquí aparece el Hijo del Hombre en una nube, ¿sí o no? A ver, ¿aparece o no aparece? Curiosamente, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, aparece el Hijo del Hombre en una nube. ¿Podemos leer Daniel 7, 13? Vamos rapidito. Vamos a entender cuál es el mensaje de este versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Mire qué cosa interesante. Dice el 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía, ¿cómo dice? Uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué significa hijo de hombre? ¿Por qué aparece ese título en la Biblia? Muy bien. En el versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo se aparece con el título Hijo del Hombre. Cuando usted lee el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas, usted encuentra que el título que más le gustó a Cristo fue ¿cuál? Hijo del Hombre. Hijo del Hombre lo usan 65 veces en esos 3 evangelios y lo usan 12 veces en el Evangelio según San Juan. Así que de todos los títulos que Cristo adoptó, este fue el que más le gustó. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Cuando usted va al Antiguo Testamento y lee en Daniel 7:13, Hijo del Hombre, usted ve que en el versículo 14 se le rinde pleitesía. ¿Cómo dice el versículo 14? Daniel 7:14. ¿Qué hacen con este Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las prerrogativas que le dan? ¿Qué se le reconoce? Es importante entender esto para entender el mensaje que vamos a ver en un momento. ¿Qué dice el versículo 14? Y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es ¿cómo? Dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mi pregunta, ¿este Hijo del Hombre que se acerca al trono de Dios es un personaje importante, sí o no? ¿Sí o no? De allí lo interesante de descubrir 2 cosas con ese título. El título Hijo del Hombre, y ya lo hemos dicho en otros sermones, el Señor Jesús se presenta, número 1, como un ser divino. El Hijo del Hombre como un ser divino con la misma prerrogativa de Dios el Padre. Y número 2, Hijo de Hombre como el siervo sufriente, a un ser que se hace hombre para dar su vida en rescate por los pecadores. Vamos rapidito a ver por lo menos un par de versículos en esto para seguir adelante porque el mensaje que queremos está un poquito más abajo en el versículo. San Mateo capítulo 19, versículo 28. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 19, versículo número 28. ¿Qué dice el versículo 28? Y Jesús les dijo, ¿qué cosa? De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿dónde se va a sentar? En el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se sentará Cristo en su trono, sí o no? Sí. ¿Tiene el Hijo del Hombre un trono? Sí. A ver, ¿tiene un trono o no tiene un trono? Sí. Muy bien, ¿por qué Cristo tiene un trono? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si Cristo tiene un trono, ¿es rey o no es rey? Entonces, Hijo del Hombre nos dice que Cristo es más que un simple ser humano. Cristo es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Recuerdan Isaías 7:14? ¿Qué dice Isaías 7:14? Aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre. ¿Qué significa? ¿Reconoció Cristo que era Dios con nosotros? ¿Sabía Cristo que era un ser divino? A ver, ¿lo sabía o no lo sabía? ¿Entendía Cristo cuál era su misión? A ver, ¿sí o no? San Mateo capítulo número 9. Mire qué cosa interesante. San Mateo capítulo 9, versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dice la Biblia, y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló
y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pregunta número 1. ¿Es Cristo un ser divino? Sí. ¿Hijo de hombre significa que es un ser divino? Sí. ¿Y de hombre nos dice entonces que Dios se hizo hombre? Sí. ¿Es Cristo Emmanuel? Sí. De manera que cuando vamos al versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis, debemos dejar bien en claro que Cristo es Dios que se hace hombre. ¿Es lindo esto o no es lindo? Sí. ¿Es lindo o no es lindo? Amén. Veamos las implicaciones que esto trae en un momentito. Ahora, una pregunta. ¿Somos nosotros amados por Dios, sí o no? Sí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree más tenga. Aparece una palabra interesante en el versículo 16, dice unigénito. En griego dice monogenes. ¿Por qué Cristo es monogenes? ¿Por qué es único en su clase? ¿Por qué no hay otro como Él? ¿Usted cree que existirá otro ser que siendo Dios se hizo hombre? No. Mi pregunta entonces, ese ser que siendo Dios se hizo hombre para beneficio de ¿quiénes? De nosotros. Entonces, ¿somos nosotros importantes o no somos importantes? A ver si o no. Sí, somos importantes. Por eso vamos a ver en Hijo de Hombre dos cosas interesantes. Número 1, que es un ser divino. Y número 2, que es el siervo sufriente. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa siervo sufriente? Significa que Dios se hace hombre para morir y pagar el precio del pecado. ¿Se entendió? ¿Se entendió? San Marcos capítulo 8, versículo 31. San Marcos capítulo 8, versículo 31. ¿Cómo dice el versículo 31? ¿Cómo dice el 31? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Mi pregunta, ¿iban a matar al Hijo del Hombre? ¿Sí o no? ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Dios con nosotros. ¿A quién le iban a dar muerte? A Dios con nosotros. ¿Es espantoso eso? A ver si o no. Capítulo 9, versículo 31. San Marcos 9, 31. ¿Qué dice el 31? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, ¿qué les decía Jesús? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. San Marcos 9, 31. Mi pregunta, ¿es un ser divino? Sí. ¿Es un ser humano? Sí. ¿Tiene sentido entonces Apocalipsis 1:13? Sí. Debemos entender lo que significa Hijo del Hombre por las implicaciones que vienen a continuación. Aquí me detengo un minutito. ¿Las evidencias bíblicas nos dicen que Cristo es el Hijo del Hombre? Sí. ¿Las evidencias bíblicas nos aseguran que ese Hijo del Hombre es Dios con nosotros? Sí. ¿Pero también nos aseguran las evidencias que es Dios que se hizo hombre? Sí. ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados? Sí. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, ¿a quién clavaron en la cruz? Al Hijo del Hombre. ¿Significa que rechazaron a quién? A Dios. ¿Es así o no es así? A ver si o no. Es muy interesante entender esto para entender lo que viene. ¿Quién es Cristo? El Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Un ser divino y un ser humano. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo fue bautizado que Dios dijo, he aquí mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración que Dios dijo la misma frase? He aquí mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Está asegurando Dios que Cristo es Dios con nosotros? Sí. ¿Que es un ser divino? Sí. Todo esto lo estamos poniendo como base o plataforma para lo que viene en el versículo 13. ¿Estamos listos para volver al versículo 13 de Apocalipsis capítulo 1? Vamos a Apocalipsis 1:13 ahora, otra vez, para ver las implicaciones, la belleza y la grandeza de lo que queremos estudiar hoy. O si le quiere poner un título al sermón de hoy, póngale este título, Nuestro Sumo Sacerdote. ¿Qué título le ponemos? Apocalipsis capítulo 1, versículo número 13. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el verso 13? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿A dónde vio Juan esto? A Cristo en medio de los candeleros. ¿Qué representan los candeleros? Los candeleros representan a las iglesias.
Las 7 iglesias que se mencionan que están en Asia, por ejemplo, en el capítulo 4, en el capítulo 1, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Allí aparecen las famosas 7 iglesias y luego entonces aparece Jesucristo con 7 estrellas en las manos que representan los ángeles de las 7 iglesias. En el versículo 19 y 20, Cristo dice que esos candeleros son las 7 iglesias. ¿Qué significa que está en medio de los candeleros? Significa que Cristo está presente en medio de su iglesia hasta que termine el tiempo de la iglesia cristiana. 7 iglesias, 7 periodos históricos, toda la historia de la iglesia cristiana. Desde la iglesia de Éfeso y hasta la iglesia de la Odisea, Cristo está en medio de su iglesia. Cristo no ha dejado a su iglesia. Cada periodo histórico de la iglesia, Cristo ha estado presente y ha estado presente como sumo sacerdote. ¿Es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. ¿Murió Cristo para pagar el precio del pecado? Sí. ¿Recuerda usted cuando una persona en el antiguo Israel pecaba que debía llevar un cordero al santuario, al tabernáculo? ¿Se acuerda o no se acuerda? La persona llevaba el cordero y el que había pecado lo presentaba al sacerdote. El sacerdote revisaba el cordero que no tuviera defectos y entonces aprobaba el cordero, lo ponían sobre el altar y el pecador, el oferente, el que había cometido la falta, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Luego el sacerdote le daba un cuchillo al que llevó el cordero y no el sacerdote, sino el pecador le cortaba el cuello al animal. ¿La paga del pecado qué es? ¿Quién es el Cordero de Dios? En el libro de Apocalipsis aparece mucho la frase Cordero inmolado. ¿Cómo aparece? Cordero inmolado. Significa el cordero que fue muerto, el cordero que murió. Todos esos animalitos que murieron antes de que Cristo fuera clavado en la cruz anunciaban la muerte de Cristo. Eran antitipo. El tipo es Cristo. Cristo es el final de todo aquello. Mi pregunta, ¿murió Cristo por nosotros? ¿Pagó el precio del pecado? Entonces, aquí en la tierra paga el precio del pecado y sube al cielo para interceder por nosotros. Ahora Cristo es nuestro mediador. Mire qué cosa linda. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Mire qué cosa linda. Y aquí comenzamos el corazón de lo que queremos estudiar. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? 1 Timoteo 2, 5. ¿Qué dice el verso 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Así que entre Dios y nosotros, ¿quién es el mediador? Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan en el capítulo 28 del libro de Génesis la escalera de Jacob? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La escalera de Jacob tenía el pie ¿dónde? En la tierra. ¿Y llegaba hasta dónde? Hasta el cielo. Y allá al final de la escalera, ¿quién estaba? Estaba Dios. Mire cosa curiosa, en el libro de San Juan capítulo 1, el versículo 51. Mire lo que dice el Señor Jesús. ¿Quién es esa escalera? San Juan 1, 51. ¿Qué dice el versículo 51? San Juan capítulo 1, versículo 51. ¿Cómo dice el versículo 51? Dice el versículo 51, y les dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera? Cristo Jesús. ¿Quién es el mediador entre Dios y nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro abogado delante de Dios? Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice San Juan? Es importante entender esto para que el diablo no le engañe. Primera de Juan 2, 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice ahora? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién dice? A Jesucristo el justo. ¿Para qué sirven los abogados? ¿Qué es lo que hacen los abogados? Defender. ¿Qué hacen los abogados delante de un juez en un tribunal? Interceden, muy bien. Defienden. ¿Qué más hace el abogado? Representan. ¿Qué más? La palabra abogado que aparece en la Biblia tiene mucho que ver con la palabra consolador.
Recuerdan ustedes en el libro de San Juan capítulo 14, vamos a leerlo, San Juan capítulo 14, aparece una declaración de Jesús muy interesante que tiene que ver con nosotros y con el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo número 16, ¿cómo dice el 16? Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice otro, en griego dice alos, significa otro de la misma clase, otro de la misma especie, otro con la misma calificación. ¿Quién era Jesús? Un consolador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Otro consolador, con la misma prerrogativa de Jesús. Si Cristo tiene poder, el Espíritu Santo también. Así que Cristo se va a interceder por nosotros ante el Padre, pero no deja aquí a quién. A un abogado, a un maestro, a un guía, a un intercesor, a un protector, a un líder, a un dirigente. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Pero a nosotros nos interesa el pensamiento del capítulo 1, versículo 13, del libro de Apocalipsis, cuando dice que el Hijo del Hombre se presentó con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa vestimenta solo la usaban los sacerdotes. ¿Quiénes la usaban? Entonces, ¿quién es nuestro mediador? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro intercesor? Cristo Jesús. ¿Podemos entonces confiar nosotros en Cristo Jesús? Sí. Recuerda que vimos al Hijo del Hombre como un ser divino y también como el siervo sufriente. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos al libro de Hebreos y veamos esos dos perfiles de Cristo y concluyamos con la parte hermosa de verlo como nuestro abogado intercesor. Vamos a Hebreos capítulo número 1, versículo 5 al versículo número 8. ¿Quién es Jesús en este tenor? Jesús es nada más y nada menos que un ser divino que se hizo hombre. Mire cómo lo plantea Pablo. ¿Qué dice el versículo 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué cosa dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Si Dios está ordenando que adoren a Jesús, ¿es Cristo un ser divino, sí o no? Sí. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, ¿qué cosa? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Está diciendo aquí que Cristo es un ser divino, sí o no? ¿Sí o no? Ahora, mire qué interesante, capítulo número 2, ese ser divino, miren lo que llegó a ser. Versículo 14. Hebreos 2:14, que dice el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo número 17, por lo cual debe ser en todo, ¿cómo dice? Semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. ¿Y qué más dice ahora? Y fiel sumo sacerdote, ¿para qué cosa dice? En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pregunto, ¿está diciendo el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, que Cristo es un ser divino que le adoran los ángeles y tiene derecho a su trono, sí o no? También está diciendo que se hizo hombre para pagar el precio del pecado, ¿sí o no? Sí, por tal razón tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos puede comprender, que sabe lo que nos está pasando. Conoce a Dios porque es un ser divino y conoce a los seres humanos porque se hizo humano. ¿Sí o no? ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? Ahora mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Capítulo número 10, vamos al capítulo 10 rapidito. Hebreos 10. Vamos a aterrizar, pero vamos a hacer un buen aterrizaje en la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 10. Mire qué cosa linda, cómo dice el apóstol. Versículo 5, ¿cómo dice el verso 5? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿qué cosa? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué cosa? Cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, ¿cómo dice ahora? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mi pregunta, ¿es Cristo Dios? Sí. ¿Es Cristo hombre? Sí. ¿Murió por nuestros pecados? Sí. ¿Se sacrificó por nosotros? Sí. ¿Puede entender nuestra realidad? Sí. Capítulo 4, aterricemos. Mire qué cosa linda entonces. Entonces sí tenemos a un Salvador, a un Redentor que nos puede entender. No importa cuál sea nuestra situación. Capítulo 4, Hebreos capítulo 4. Versículos 15 y 16. Leamos desde el 14. ¿Qué dice el 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice ahora, porque no tenemos, ¿qué cosa? Un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Pecado. Pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Conoce Cristo al Padre? Sí, porque es Dios. ¿Nos conoce Cristo a nosotros? Sí, porque se hizo humano. ¿Es lindo este mensaje? ¿Intercede Cristo por nosotros? No importa cuán bajo tú hayas caído, no importa cuál sea tu experiencia, en Cristo hay salvación y vida eterna. En Cristo hay redención. ¿Es así o no es así? Por tal razón, si es verdad que conocemos a Cristo, nuestra vida debe reflejar a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, las cosas viejas, de aquí todas son hechas. Si nosotros somos de Cristo, ¿tenemos que reflejar a quién? A Cristo. Por tal razón, entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que es Dios. Un sumo sacerdote que es rey. Un sumo sacerdote que es profeta. ¿O no? Un sumo sacerdote que lo es todo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿No le parece a usted entonces que siendo Cristo quien es y nosotros que somos de Él, nuestra vida debería reflejar más a Cristo? A ver, ¿sí o no? No nos angustiemos. Por nosotros mismos no podemos, pero Cristo lo puede en nosotros. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted viene hoy a Cristo, Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Lo dice o no lo dice? Y Él dice también, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Hay esperanza en Cristo? Sí. ¿Hay salvación en Cristo? Sí. ¿Podemos confiar en Cristo? Sí, Señor. Entonces ya no nos miremos a nosotros, ahora miremos a Cristo. Miren el mismo capítulo 4 de Hebreos, el versículo número 12. ¿Qué dice el versículo 12? Hebreos 4:12, ¿cómo dice? Dice, porque la palabra de Dios es como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y ¿qué más? Y el espíritu, ¿qué más? Las coyunturas y ¿qué más? Y los tuétanos ¿y qué hace? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y le hago una pregunta. Cuando la Biblia llega a tu vida, penetra hasta lo más profundo y te dice cuál es tu condición, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿podemos confiar en Cristo? Sí. La Biblia nos revela lo que Cristo hizo en nuestro favor. Y entonces aquí comienza la linda experiencia, la maravillosa experiencia de la salvación. Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Como dice la Biblia. Permita a Dios que esta sea nuestra experiencia. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Podemos confiadamente buscar gracia para el oportuno socorro? Sí. ¿Intercede Cristo por nosotros? Sí. ¿Pagó el precio de nuestros pecados? Sí. De manera que ahora ese Señor que está vestido con una ropa que le llega hasta los pies y ceñido en el pecho por un cinto de oro, ese sumo sacerdote, Cristo Jesús, está intercediendo en nuestro favor. No es que el Padre no nos ame,
es que el Padre nos amó al darnos a Cristo. No es que Cristo interceda porque el Padre no está de parte de nosotros, es que el Padre nos dio a Cristo para que entendamos que Él está de parte nuestra. Ahora la cosa no es quién está de parte de quién, es sí saber si nosotros estamos de parte de Dios. ¿Se entiende? Porque ya Él dio bastante prueba de que está de parte de nosotros. A ver si o no. Ahora averigüe usted si usted está de parte de Dios. ¿Que le parece bien si complicamos esto para terminar? Para que usted se vaya con una complicación. Sí, porque es bueno complicar las cosas. Si la gente usted no le complica la cosa, no entiende. Vamos al libro de San Juan, capítulo número 3. Y aquí vamos a complicar para que usted se vaya con una complicación y se vaya pensando en usted mismo, porque la salvación no es de grupo, no es de iglesia ni de familia, es de cada persona. ¿Es de quién? Cada persona. Capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Viene Nicodemo a hablar con el Señor Jesús y viene a picar un pleito. Cristo le dice, no, conmigo no va a picar pleito. De una vez, ¡pum!, le rompe, mi país dicen, le mata el gallo en la funda. ¿Saben lo que son gallos de pelea? ¿No han visto gallos de pelea, gallos que llevan a la gallera para pelear? ¿Sabía que lo llevan en una funda de tela? ¿Nunca han visto un gallo de pelea en una funda de tela? Pues ahí es que lo llevan. Los gallos lo llevan como si fueran atletas. Bueno, tengo que confesar aquí este pecado, ¿no? Cuando yo era niño, mi padrastro era gallero, le gustaba jugar gallo. Y ahí pregúnteme a quién llevaban todos los domingos a la gallera. Rosalita, papá. A mí lo que me daba dolor es ver estos gallos matándose. Y a veces decía, ¿por qué no se meten ellos ahí adentro y se fajan uno con otro? ¿Por qué tienen que ser los pobres animales? Lo interesante es que los gallos, cuando lo mataban, se lo llevaban a la casa y se lo comían. Y esos gallos estaban bien alimentados porque lo tienen como atleta, le inyectan vitaminas, le ponen proteína y lo ponen a hacer ejercicio todos los días, compadre. Y eso es un relajo que mire. Entonces mi padrastro todos los domingos en la gallera y yo en la gallera también. Y aquello lleno de gente. Y entonces como era el día de felicidad, de alegría, pues yo me aprovechaba y le pedía a mi papá, yo quiero un refresco, toma. Yo quiero otra cosa, toma. Yo, toma. Me antojaba de todo lo que me diera la gana y me lo daban. Y al final ya cuando terminaba la cosa y todo, si ganaba, hasta dinero salía, venía yo a la casa con dinero. Y mi mamá no me decía, tú estás muy contento. Y digo, ganamos hoy, ganó el gallo. Qué cosa linda. Pero cuando usted tenía el gallo en la funda, que lo traía, los gallos no podían ver, porque, ¿entiende? Como el peleador. Cuando llegaban a la gallera, el gallo estaba en la funda. La gente decía, le mató el gallo en la funda cuando ganaba una discusión o ganaba un enfrentamiento. O sea, le ganaron sin sacar el gallo de la funda. ¿Se entiende? Así que ahora vemos a Cristo matándole el gallo en la funda a Nicodemo. Solo un gallero entiende este lenguaje, ¿no? Viene Nicodemo a pelear a batalla y Cristo le dice, déjate de cuento. Déjate de cuento. Mire lo que dice Jesús de una vez, capítulo número 3, versículo 3. ¿Qué dice el verso 3? Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo viene a pelear, Cristo le dice, un momento, déjate de cuento. Si no nace de nuevo, usted está perdido. Está hablando con un maestro de Israel, un fariseo, un doctor en la ley, un tipo que se supone que sabe, y Cristo una vez, ¡pum!, lo parte por la mitad. Y Nicodemo como que medio se molesta y le dice, bueno, pero ¿cómo voy a ser yo siendo viejo? Y a mí me gusta como Cristo le responde, a mí me encanta como Cristo le responde. Versículo 5, ¿qué dice? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. Ahora, aquí viene Nicodemo a argumentar. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces Cristo le dice, espérate, si es bruto. Miren lo que, perdón, eso lo digo yo. Miren lo que dice el versículo siguiente. Miren qué interesante. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabe esto? ¡Qué vergüenza! ¿Entendieron? Pero ven acá, y era Nicodemo un muchacho joven, un señor de cierta edad. De cierta edad era mayor que Jesús. Jesús era un muchacho joven, un jovencito de 30 y tantos años. Y ahora dice Jesucristo, oye, pero debería dar vergüenza. ¿Cómo que tú no te sabes esto? Qué cosa linda. Y Nicodemo se quedó como medio avergonzado, ¿no? Y entonces Cristo le dice, versículo número 11, de cierto os digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Y entonces Cristo empieza a presentar un sermón profundo. ¿Están listos para lo que se va a poner caliente ahora? ¿Seguro que están listos? ¿Se van a molestar? Bueno, digan que sí, porque si usted no se molesta, no hay sermón. El sermón tiene que crear una cosa en la persona. O lo molesta y lo hace cambiar, o lo incomoda y cambia. Pero si el sermón no produce ninguno de esos efectos en la vida suya, entonces fue un relajo esto, fue como perder el tiempo. O sea, a mí me gusta que el sermón le moleste. ¿Usted se va a molestar?
Amén. Aquí vamos. Entonces ahora sí hay sermón. ¿Qué dice el Señor Jesús entonces en el versículo número 16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Lo hizo Dios. Pero ¿por qué tanta gente se pierde? ¿Murió Cristo en la cruz para pagar el peso de los pecados? ¿Y por qué la gente se queda en el pecado? Y mire qué cosa linda. ¿Están listos ahora? Aquí viene lo duro. Versículo número 17. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y por qué se pierde la gente? Por cabezones. Miren lo que dice la Biblia ahora. ¿Están listos? 18. Y aquí comienza a ponerse fea la cosa. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice Jesús? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué no creen? ¿Qué es lo que pasa que no creen? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Malas. ¿Por qué se pierde la gente? Porque sus obras son malas. ¿Y qué amaron más? Las tinieblas que la luz. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo proceda en el arrepentimiento. ¿Cuánto le costó a Dios la salvación de los seres humanos? Le costó todo. ¿Cuánto le costó a Dios? Si usted muere, ¿qué es más valioso para usted que su propia vida? A ver, una gente que es millonario y perdió la vida, ¿cuánto perdió? Todo. Cuando murió David Rockefeller en Nueva York hace muchos años, un periodista le preguntó al tesorero, o sea, que la gente quiere saber cuánto dinero tenía el otro, le preguntó al tesorero de Rockefeller, dígame una cosa, ¿y cuánto dejó el difunto? Y el tesorero, que no era un tonto, se quedó mirando y le dijo, lo dejó todo. ¿Entendieron? ¿Cuánto dejó? Todo. Fantamillonario. ¿Y cuánto se llevó? Nada. Cuando Cristo murió, ¿cuánto pagó? Todo. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuánto pagó Cristo por tu salvación? Todo. ¿Cuánto costó tu salvación? Todo. ¿Eres valioso? ¿Eres valioso o no eres valioso? Pagó todo por tu salvación. Y como si fuera poco, te dio el Espíritu Santo como garantía. Y como si fuera poco, intercede como tu abogado delante del Padre. No hay manera de perderse. Entonces, ¿por qué la gente se pierde? Porque amaron más las tinieblas que la luz. La ponemos un poquito más caliente para que se vaya más caliente. A ver, cuando era chiquito, cuando era niño, y nos daban una pela, después ya dejábamos de llorar, pero quedaba el ardor. ¿O no le quedaba el ardor? A ver, ¿a usted no le quedaba el ardor? ¿Sí o no? Y a veces el ardor quedaba por un buen rato, y algunas veces quedaban las marcas por un buen tiempo. ¿Es así o no es así? ¿Quieren el ardor ahora? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Ustedes saben que la medicina más efectiva no son las pastillas, sino las inyecciones. Yo me digo que ¿por qué han cambiado tanto las inyecciones por pastillas? Ahora todo el mundo es pastilla, pastilla, pastilla. Pero el efecto de una inyección es más rápido que una pastilla. ¿Qué prefiere, la pastilla o la inyección? El problema es que la inyección duele. ¿Quiere la inyección? A ver, ¿la quiere o no la quiere? ¿Le gustaría que le inyectaran a usted hierro? Compadre, eso duele. Mire que el hierro lo inyectan en una parte por allá atrás que uno no mira mucho, y porque duele demasiado. En los brazos te tumba el brazo, pero cuando te inyectan allá atrás, tiene problemas para sentarte, ¿o no? ¿Sí o no? Y a veces queda la marca de la inyección de hierro por un buen tiempo, ¿o no? Yo le quiero poner inyección de hierro, escoja dónde usted la va a querer, porque esta le va a doler. ¿Están listos? ¿Están listos? No, hay unas inyecciones de aceite que eso ni mencionarlo. Miren, le digo una cosa, ¿qué más puede hacer Dios por salvarnos? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Y ahora no solamente nos da la salvación, sino que Cristo intercede por nosotros. Miren ahora lo que resulta. Versículo 20, ¿cómo dice el verso 20? Sí, 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué hacen lo que hacen lo malo? Aborrecen la luz. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Dos frases interesantes en griego. Número 1, versículo 20, hace lo malo.
Número 2, versículo 21, practica la verdad. Recuerde que la condenación viene, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. Entonces aquí viene el examen. Bueno, ¿en qué lugar estoy yo? Y aquí viene el piqui piqui. En mi país, en mi época, estaban funcionando los ingenios. Ya los ingenios, ya lamentablemente, ingenios de azúcar, pues lo fueron descontinuando y ya se canceló. De hecho, el ingenio Quisqueya, donde yo viví unos años, lo descontinuaron y la gente parece que le dio la gana de robarse el hierro y se robaron todo el hierro. Así que el ingenio desapareció, agarraron el hierro y lo vendieron. Yo no sé quién le dijo a los chinos que en República Dominicana producían hierro y los chinos comenzaron a comprar hierro en República Dominicana, yo no sé por qué, así que arrasaron con todo el hierro que podía haber y el ingenio lo vendieron también. Ahora, ¿por qué vengo a esto? Los haitianos, que no son ningún tonto, son muy inteligentes, cuando iban al médico en el batey donde estaba el cañaveral, le decían al médico que no le diera pastilla, que ellos no querían pastilla, porque ellos no son tontos, ellos saben que la pastilla tiene que pasar un siglo para que haga su efecto, desde la boca hasta donde tiene que llegar, pero la inyección no, la inyección te la ponen directamente ahí en la sangre. Entonces ellos tienen una clave, que la clave era ¿cómo? Piqui piqui. Le decían al médico que no, que ellos no se iban. No, que mire, que tiene que dar esa pastilla. Piqui piqui. Y algunos médicos que ellos no se lo podían quitar de encima, que saben lo que hacían, cogían un poco de suero vitaminado. Y como el haitiano no se iba a ir hasta que no le inyectaran a Jesús. Y el haitiano se quedaba ahí tranquilo. A mí me dan piqui, yo no me voy de aquí, compadre. Así que el tipo agarraba y cogía una cuestión de esa agua salina, lo que sea, y llenaba su jeringa y venía, y le entraba la aguja y le basaba un poco de eso. Y el haitiano se iba feliz porque le pusieron su inyección. ¿Usted si quiere ir feliz de aquí? Pero recuerde que cada pullón duele. Así que aquí viene el pullón para que se vayan felices a su casa. Si no le duele, no le da ningún efecto. ¿O no? Aquí viene lo bueno entonces. Una de dos. O usted hace lo malo o usted practica la verdad. Y aquí nos vamos a ir de ahora. ¿Están listos? Sí, Cristo es Dios con nosotros. Sí, Cristo es el siervo sufriente. Sí, Cristo intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote. Ya Él lo hizo todo. Ahora, ¿qué está pasando en la vida tuya? ¿Están listos? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Ahora, ¿usted de lo que hace lo malo o de lo que practica la verdad? ¿Están listos ahora? Recuerde que el que hace lo malo aborrece la luz. Eso es lo que dice el versículo 20. Pero los que practican la verdad, ¿qué dice? Vienen a la luz. ¿Qué significa una cosa y qué significa la otra? Con esto termino. El que hace lo malo, hacer lo malo en griego significa ejecutar una acción que no produce ningún beneficio. Por ejemplo, fumar, ¿qué beneficio produce? Ningún beneficio. ¿Produce algo bueno fumar? No. Así que los que aborrecen la luz ejecutan acciones que no producen ningún beneficio. Emborracharse, ¿qué beneficio produce? Ninguno. ¿En qué te beneficia emborracharte? En nada. ¿En qué te beneficia hacer cosas malas y pecar? En nada. Entonces es el que aborrece la luz, el que hace lo malo. Ahora, el que practica la verdad significa ejecutar acciones que traen como consecuencia un resultado beneficioso. Y el ejemplo que más me gusta es este. ¿Saben lo que es el trabajo de un arquitecto? ¿Diseñan los arquitectos casas o edificios? ¿Sí o no? El arquitecto toma un pedazo de papel, diseña una casa. Ese pedazo de papel le gustó, le hace unos arreglos, entonces viene y hace un plano. Ese plano lo pone en papel vegetal y lo ponen como un proyecto. Ya saben dónde van a hacer la casa, ya tienen el terreno. Después que termina, llevan esos planos, el plano eléctrico, plano de elevación, plano que tiene que ver con el asunto del agua, de plomería y todo eso. Ya están todos los planos listos para la casa. Lo aprueba la ciudad. Ya pueden construir la casa. Mi pregunta, del simple papel donde él bosquejó la casa, ahora ya tenemos los planos, pero no tenemos la casa. ¿Pero tenemos qué?
Los planos. Después se toma esto, se va al terreno, se prepara el terreno, se hace todo arreglo, pum, y se levanta la casa. Y viene una familia y se muda a la casa. Mi pregunta, ¿produjo algo beneficioso? ¿Sí o no? Sí, entonces esos son los que practican la verdad. Si usted es cristiano, usted debe practicar la verdad. Si usted se dice que es cristiano y usted aborrece la luz, entonces usted está haciendo cosas malas sin resultados buenos. ¿Se entendió ahora? Si es verdad que Cristo es tu intercesor, entonces Cristo no solamente te perdona, sino que te transforma. Pero en tu vida tienen que verse los resultados de ese trabajo de Cristo en ti. ¿Se entendió ahora? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Pero no solamente, ay, pequé, perdóname, Señor. Ay, pequé, perdóname, Señor. Pero mi negro, ¿qué te pasa a ti? Si nos mantenemos cerca del Señor Jesús, Él es fiel y poderoso para mantenernos sin caída hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Es cierto o no es cierto? Si caíste, Él intercede por ti. Si pecaste, Él te perdona. Si te alejaste, Él te puede atraer. Cristo resuelve cualquier problema. Cristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro abogado intercesor. Pero al tener esa experiencia, entonces, debe verse en nuestra vida que practicamos la verdad. ¿Qué significa esto? Que nos acercamos a la luz. ¿Qué significa esto? Que en nosotros se ven los frutos o los resultados del Espíritu. Termino con la pregunta. ¿Le gustaría eso en su experiencia personal? ¿Le gustaría que Dios lo produzca en usted? ¿Le gustaría tener esa experiencia a usted también, amigo o amiga que nos está siguiendo? Entonces, vamos a estar en pie para orar y pedirle a Dios que lo haga con nosotros. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias porque Cristo es el Hijo del Hombre, un ser divino, pero también un ser humano. Y gracias porque murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Señor, y no solamente eso, Cristo es nuestro sumo sacerdote, intercede en nuestro favor. Él es el Cordero que murió para pagar el precio de nuestros pecados y Él es el sacerdote que intercede en nuestro favor. Todo está a nuestra disposición, todo está a nuestro favor, todo está en beneficio nuestro. Señor, haga que le creamos estudiando la Biblia y aprendiendo estas cosas, para que entonces en nosotros se vea la bendición y la belleza de Cristo Jesús. Despiértenos, Dios, antes que sea demasiado tarde. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen. Y haga de cada uno de nosotros una fuente de bendición, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.